Son las 9:05 de la mañana, estamos en ampliación de noticias y recibimos ahora a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Silvia Lolli, a la que doy la bienvenida a RPP. Muy buenos días, señora ministra. Muy buenos días a ustedes, muy buenos días. Bueno, usted lleva pocas semanas en el cargo, pero ha naturalmente visto lo que se ha actuado durante los últimos meses de la pandemia en particular, y tiene algunos datos y algunas cifras que darnos sobre el balance que se hace sobre lo actuado en su ministerio, es decir, sobre la situación de los derechos de la mujer en nuestro país. Sí, claro que sí. Bueno, en efecto, en realidad la situación de los derechos de las mujeres en nuestro país sigue siendo todavía precaria. No se obtienen, digamos, los objetivos de igualdad y de garantía de la protección de la integridad personal, por ejemplo, y de las libertades de las mujeres, y los niveles de empoderamiento, ya sea social como empoderamiento económico, siguen estando todavía muy limitados. Claramente, en el contexto del COVID-19, que es lo que usted me está preguntando, varios de estos derechos se han visto mucho más restringidos aún, y en materia de violencia podemos decir que el riesgo de vivir violencia y violencia cotidiana se incrementó sustantivamente debido a que la gente fue confinada en el espacio doméstico, o sea, en las casas, ¿no? Y ya sabemos, no ahora, sino por diversos estudios que hay a nivel mundial y por la data que tenemos también del propio ministerio a nivel histórico, que la casa no es un espacio seguro para las mujeres ni para los niños y niñas, ¿no? En el caso de la violencia hacia las mujeres, gran parte de ella proviene de la pareja actual, o sea, de la persona con la que vive. Hay un 15% que proviene de la expareja. Y también en el caso de los niños, niñas y adolescentes, más o menos el 85% de los delitos sexuales que se cometen contra ellos se producen justamente en el entorno familiar o en el entorno cercano de las víctimas. Es decir, su casa, el vecindario, la escuela, no los amigos y amigas de los padres, en fin. Entonces, si es que las personas se han visto confinadas a estar en ese espacio, claramente las situaciones de violencia deben haber sido más graves. Y digo deben haber sido más graves porque eso no necesariamente se ha reflejado en la denuncia. Porque justamente al estar cerrados, muchas personas no han tenido la posibilidad de salir a denunciar. Sobre todo si, como producto de la denuncia, podían, por ejemplo, darse alguna medida de protección que supusiera el retiro del hogar del agresor o de la propia víctima, no habiendo a dónde acudir en un entorno en el que se consideraba que acudir a la casa de otra persona era colocarla en una situación de riesgo en materia de su salud y de su vida, derivada justamente de la epidemia, ¿no? Entonces, allí había una restricción, pero también lo otro es que diversos de los servicios, incluidos los nuestros, han tenido que restringir la atención al público, precisamente también para no exponer al personal, sobre todo aquel personal vulnerable o que ya es persona adulta mayor, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí más bien hizo el ministerio, y eso me parece importante señalar, es que se crearon servicios itinerantes que permitían acudir a los lugares donde se estaban produciendo los hechos, fortaleciendo el servicio de atención urgente, que es un servicio que ya tiene el ministerio hace algunos años. Sin embargo, la denuncia ha caído, ¿no? Las cifras de violencia cayeron en el periodo de la violencia. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que no necesariamente el que las cifras de denuncia ante los centros de emergencia hayan caído supone que la violencia disminuyó. Y eso incluso es fruto de un estudio y de un informe que ha hecho la relatora de Naciones Unidas contra la violencia hacia las mujeres, que es un fenómeno a nivel global, que se han visto cifras enormes de denuncias, pero también de silencio frente a situaciones de altísimo riesgo, al no tener la persona posibilidades de salir de los espacios donde están a otros con mayor protección. Ministra, ¿cuántas denuncias se tienen registradas hasta el momento sobre violencia hacia la mujer? ¿Y cuál es el comparativo que se puede hacer con el año pasado, por ejemplo, en donde no teníamos que soportar esta situación de emergencia sanitaria? Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, la línea 100, que es un servicio que tiene el Ministerio que atiende a
llamadas telefónicas de todo el país en forma gratuita, y 7x24, o sea, es un servicio permanente de todos los días del año y a todas las horas del día, incrementó en 115% el número de llamadas que recibió. Y eso es importante porque la gente no podía acudir a los centros de emergencia, pero sí ha llamado por teléfono para solicitar apoyo, para solicitar información sobre a dónde acudir y también para solicitar que pueda acudir a su domicilio a algún servicio especializado. Eso es importante porque de todas maneras ya sabemos que en el espacio, en la epidemia y durante la etapa más aguda de la epidemia, todo lo virtual y lo telefónico mejoró las posibilidades de apoyo y de protección para las mujeres. Por ejemplo, el 30 de noviembre del 2020, los centros de emergencia mujer atendieron 98.164 casos, ¿no? Estos casos, la mayor parte, poco más del 50%, son casos de violencia psicológica, ¿no? De chantajes, amenazas, insultos, ninguneos, digamos, a las víctimas, y hay una proporción también importante de mujeres que son las que denuncian. Usualmente el rango es de 85%, entre 85 y 90% de las denuncias vienen, digamos, de mujeres que han sido agredidas. ¿Cuál es el rango comparativo con la cifra del año pasado, en el 2019? En relación al año pasado hay una disminución de alrededor del 30 a 35%, ¿no? Ya. Eso es más o menos, pero si nosotros consideramos que se ha incrementado el servicio de la línea 100, entonces podemos decir que no han podido acudir las mujeres directamente al CEN, pero han acudido a otro servicio alternativo que también estaba disponible del Ministerio, y eso creo que es bien importante de resaltar, ¿no? Que en realidad no han estado solas, pero lo que sí siempre yo resalto es que hay que tomar en cuenta que las personas que acuden a un servicio del Estado, incluso que acuden a los centros de emergencia, no llegan al 30%, son entre el 27 y el 29% de las mujeres que declaran haber sido víctimas de violencia, acuden a la autoridad. El resto, la gran mayoría, no acude a la autoridad. Entonces, la preocupación nuestra no es de quienes han acudido, sino de quienes no acuden requiriendo protección y estando en situaciones de alto riesgo, lo que no permite que las autoridades podamos intervenir preventivamente para evitar un daño mayor o evitemos, digamos, que ella continúe siendo revictimizada en el espacio donde está. Claro que sí. Ministra, antes de que nos vence el tiempo, la mayor parte de las campañas y el trabajo que hace el ministerio que usted dirige está naturalmente dirigida a mujeres, pero tienen también campañas para varones y han promovido el surgimiento de este movimiento Hombres por la Igualdad e incluso espacios de reflexión a los que llaman entre patas. No habrá progreso si no cambia la mentalidad de los varones de manera que desterremos de nuestro país el machismo. Explíquenos, por favor, en qué consisten estos programas de su ministerio que se aplican a varones. Muchas gracias por la pregunta, porque sí es cierto, el problema de la violencia es un problema de poder y de discriminación hacia las mujeres, pero esta se produce en una sociedad machista como la nuestra, y para revertir la situación requerimos el cambio en las mujeres y el cambio también en los varones. Eso es absolutamente importante. Efectivamente tenemos el programa Hombres por la Igualdad, que incluso recibe un financiamiento de un presupuesto especial del Estado, el presupuesto por resultados para eliminar la violencia, y tiene el proyecto Entre Patas, que es para trabajar con líderes varones que pueden a su vez ir replicando una experiencia de relaciones democráticas y de igualdad con las mujeres como parte de una apuesta ciudadana para lograr un país más democrático y menos violento. Entonces, nuestro ministerio tiene esa experiencia hace varios años. Lo que sucede es que es una experiencia muy pequeña, muy reducida, muy piloto, y últimamente ha recibido recursos para poder expandir sus dimensiones de trabajo e incluso el trabajo a nivel comunitario a través de la estrategia rural que nosotros desarrollamos. Este año hemos llegado a una cifra de más de 8.000 líderes para el tema del trabajo comunitario y más de 78.000 varones han logrado recibir información de este programa, ¿no? Sin embargo, las cifras siguen siendo todavía muy pequeñas en relación a las dimensiones del problema, y con la inversión que nos da el Estado y esperemos con una reducción
ya de esta pandemia como la del COVID, podamos nosotros mejorar sustancialmente el trabajo preventivo, porque el trabajo con varones y con mujeres tiene un pendiente muy grande en la prevención. Se está trabajando mucho en la atención durante todos estos años, tratando de fortalecerse los servicios, el empoderamiento de las mujeres para denunciar, el trabajo con los varones. Sin embargo, es clave el trabajo preventivo, que es el que apunta a modificar nuestra forma de relacionarnos, los hombres y las mujeres, y avanzar hacia una mayor igualdad. Entonces, eso es absolutamente importante y claramente ahora sabemos que la pandemia del coronavirus ha convivido y ha repotenciado la otra pandemia, que es la violencia hacia las mujeres. Y eso puede agudizarse en esta época del año. Sabemos que usualmente en las épocas de las fiestas navideñas se incrementa la violencia y la denuncia en materia de violencia e incluso la gravedad con la que se producen estos hechos. Y ahora que vamos a estar nuevamente en esta época, yo quiero señalar, primero, que la gente tiene disponibles los servicios del Ministerio a través de los centros de emergencia mujer en comisarías, que atienden 7x24, la línea 100, que atiende 7x24, los servicios de atención urgente y los servicios itinerantes que van a estar disponibles permanentemente todo el tiempo. Pero también hay que recordar que hay que protegerse, porque el COVID no se conduce solo, el COVID lo llevamos nosotros. Cuando se dice que estamos analizando la conducta del COVID, en realidad estamos analizando la conducta de las personas que están trasladando de una determinada manera el COVID, y lo que nosotros queremos esta vez es que las personas usen la mascarilla, se laven las manos, guarden distancia, traten de no estar juntos con familias con las que no viven cotidianamente, y es importante que tomemos la opción de regalar salud a los otros, protegiéndolos y protegiéndonos. Diga usted. Una última pregunta, muy concreto, por favor, hablando de justamente violencia hacia la mujer. ¿Cuál es el balance de feminicidios hasta el momento en el país en este año y también de tentativas de feminicidio? Muy concreto, por favor. Sí, los feminicidios hasta el 30 de noviembre han sido 121. ¿Ya? En efecto, si uno lo compara con los del año pasado, la cifra es inferior a la que teníamos el año pasado. Ajá. Y yo quiero resaltar lo siguiente, tenemos un poco más de 500 mujeres desaparecidas. Entonces, ya hemos encontrado 3 de ellas enterradas en las salas, en los jardines de sus casas. Y eso significa que en realidad no tenemos la cifra exacta de mujeres asesinadas mientras no hayamos hecho una investigación adecuada y visto dónde está la situación. Muy probablemente el próximo año, con distintas investigaciones, podamos tener una cifra más real de cuántos feminicidios realmente han sucedido. Muy bien. La cifra que tenemos en tanto es una cifra referencial. La situación sigue siendo grave, no es necesario que muera una mujer más. Sabemos que si muere una mujer en manos de un agresor que la ha amenazado, es una muerte que pudo prevenirse. Y esa es la situación más grave. Yo creo que somos una sociedad que tolera la violencia. El tema de la prevención es fundamental. Ministra, le agradecemos mucho por... Carlos, por permíteme una última pregunta, Fernando. robando tiempo, ministra, No. por favor, sobre la normativa respecto al hostigamiento a las mujeres en universidades. Usted creo que conoce bien el tema porque es universitario usted misma. Así es, así es. Sí, bueno, eso se está afinando, se ha afinado bastante. Nosotros estamos justamente lanzando una campaña contra el acoso sexual en las universidades en breve. Es parte de las acciones que desarrolla el Ministerio, porque recordemos que la violencia contra las mujeres inunda la vida social. Es decir, se produce contra las mujeres donde sea que estén. No solamente es la violencia de pareja, a la que muchas veces le hemos dedicado suficiente tiempo, pero se produce en las calles, se produce en el espacio de trabajo, en el espacio donde se estudia, en los espacios de salud, ¿no? E incluso en cualquier relación que tenga el Estado con la población. Y allí lo que yo quiero recordar es que el Ministerio y nuestro equipo trabaja permanentemente para erradicar la violencia donde sea que ésta se ubique, y que ustedes, como medios de difusión, nos tienen a su disposición, así como las familias y las personas. Nuestros equipos están permanentemente en situación de alerta para ir y acudir y apoyar a las víctimas. Yo ya lo he señalado en otras oportunidades. Yo no voy a estar corriendo detrás de los equipos para sacarme una foto, porque ese no es el trabajo de la ministra, sino proveer servicios de calidad y oportunos, y esa es, digamos, la lucha en la que estamos ahora internamente, y es nuestra agenda prioritaria. Muy bien, ministra, en esta gestión de gobierno. Nos ha ganado el tiempo, le agradecemos mucho por su gentileza y, bueno, que tenga unas lindas fiestas de fin de año. Muy amable, ministra Loli. Pausa.